Feliz sábado para todos, nuevamente. Te paso esto. El tema que vamos a tocar ahora es una continuación exacta de la historia que hoy estuvo contando Leandro del movimiento adventista allá por los años 1880. Leandro empezó un par de años antes del 88 y dejó justo en la parte donde estábamos llegando a ese famoso congreso de Minneapolis. Yo sé que estos dos temas quizá de toda la semana son los más pesados porque no hay como para opinar, ¿no? Es escuchar a alguien que empieza a tirar datos, pero es importante conocer, ¿no es cierto? Porque así como la Biblia también está llena de historias, nosotros creemos que Dios levantó un pueblo, que era el pueblo de Israel, y tenemos un montón de historias, algunas de victorias, muchas de fracasos, y eso nos ayuda a nosotros para no repetir. Y también creemos que Dios en el adventismo eligió a un pueblo especial que tenía que dar, o que tiene que dar, mejor dicho, ese último mensaje al mundo. Y quizás tiene también muchas similitudes este pueblo con lo que fue el pueblo de Israel. Es por eso que es importante conocer la historia, para que podamos sacar algunas conclusiones y ver a dónde estamos parados nosotros. Porque sin esa historia es como que no tenemos una brújula como para saber a dónde estamos yendo, ¿no es cierto? Leandro había recomendado este librito, lo volvemos a hacer, El Calvario y el Sinaí, de Paul Peno. Acá está toda esa historia de una forma bien, vamos a decir, compacta. O sea, hay muchísimo, pero sigue siendo compacta a la luz de muchas otras cosas que hay. De hecho, hay otro libro que también recomiendo, que es El Retorno de la Lluvia Tardía, de Ron Duffield, así se dice. Ese libro también está recomendado acá adentro, que es tremendo, tiene también más datos. Pero vamos a sumergirnos. Leandro comentó que se presentaron dos jóvenes, que eran el pastor Wagoner y el pastor John, pero no dejaban de ser jóvenes. 30 y ¿cuántos habrán tenido por esa época? 33, 35 años, por ahí. Se presentaban dos jóvenes en lo que era el movimiento adventista en general, a traer una luz diferente, una luz nueva a la posición que tenía la iglesia, ¿no es cierto? Y esto tenía que ver con el tema tanto de los dos pactos como de lo que Pablo habla de la ley en Gálatas. También Leandro había comentado que allá por la década del 50, el padre de Wagoner había hecho un intento por querer conversar este tema. Sin embargo, Elena le escribe una carta y le dice, mejor no, porque va a suscitar mucha oposición, quizás no es el momento. Y es como que fue un problema esa carta por cómo fue tomada, ¿no es cierto? Porque la gente lo tomó como diciendo que Elena le dijo que estaba totalmente equivocado a este hombre, a Wagoner padre, y que la iglesia tenía la posición que era bíblica. Pero eso no fue lo que Elena había dicho. O sea, le dijo, es un tema que va a traer mucho caos, mucha discusión, mejor no. ¿Sí? Tampoco era que el Wagoner padre tenía toda la verdad o toda la luz, pero por lo menos había abierto una discusión. Y no sabemos si influenciado o no por su padre, pero ahora es Wagoner hijo quien propone nuevamente, ¿no es cierto?, esta discusión o esta luz que él cree traer de Dios, ¿no es cierto? Tenemos entonces este encuentro pastoral que se sucede justamente en la ciudad de Minneapolis, desde el miércoles 10 de octubre hasta el 16. Ellen White asiste a este encuentro y es como que va documentando sus sensaciones y lo que ella va viviendo. Por ejemplo, le escribe a su nuera, a la esposa de su hijo, ¿no? Y dice, el pastor Butler, recordamos que el pastor Butler era el presidente de la conferencia general, ¿sí? El hombre más importante dentro del adventismo en ese momento. Dice, el pastor Butler me ha enviado una larga carta, una curiosa retahíla de acusaciones y cargos contra mí, pero esas cosas no me alteran. Los pastores Smith, Uriah Smith y Butler son muy contrarios a que se hable de la ley en Gálatas, pero no veo la forma en que eso pueda evitarse. Mañana al mediodía se presentará y se discutirá
la ley en Gálatas. Vemos que Elena tenía una postura en donde ella no había tomado una posición, es como que estaba tanteando a ver de qué se trataba. Bueno, vienen Waggoner y John, vamos a escucharlo. Butler y Uriah Smith, que era todavía uno de los pioneros con más peso, ¿no es cierto?, de esas primeras décadas del adventismo. Jaime ya había muerto. Y entonces ella notaba, viste, que el espíritu de Butler y Uriah Smith no era muy bueno. Ahora Butler le exigía a ella no le respondía. Butler se enoja, le echa la culpa de que se había enfermado. Y Elena dice, bueno, que como que diga lo que quiera, ¿no? Lo que ellos quieren, que es tapar esta discusión, no hay forma de que suceda. Si acá hay luz, la discusión se tiene que dar y se va a dar. Entonces, llega el lunes 15 de octubre, donde Waggoner comienza con una serie de 9 presentaciones sobre la ley y el evangelio, hasta el jueves, ¿no? Todo sobre lo que Pablo habla en Gálatas. Y bueno, el autor lo que dice, después de haber recopilado la información de todo lo que Waggoner hablaba, es que tanto la ley como los pactos para Waggoner eran los pilares fundamentales de la justificación por la fe. Entonces acá es donde nosotros abrimos los ojos y dijimos, bueno, entonces la discusión era importante. Nosotros sabemos que la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, porque se ha repetido en muchas ocasiones y de hecho más adelante lo vamos a ver de palabras de la misma Ellen White. Y como adventistas uno siempre se ha jactado de decir, bueno, somos la única iglesia que entendemos o tenemos los mensajes de los 3 ángeles. Es como que lo decimos, ¿no? Pero la pregunta real será, ¿los entendemos? Especialmente el tercero. ¿Hemos tenido una comprensión completa? Si a mí me preguntan, ¿qué es el mensaje del tercer ángel? Y seguramente agarre Apocalipsis 14 y empiece a leer los versículos, ¿no es cierto? Pero, ¿y de qué se trata? ¿Qué es lo que están diciendo los versículos? ¿Yo lo sé verdaderamente? Entonces, Waggoner lo que viene a plantear es que la justificación por la fe tiene 2 bases muy claras, empezando por los pactos y por la ley en Gálatas. Y acá es donde los contrarios, vamos a decirlo así, porque la verdad se armaron 2 bandos donde había un espíritu belicoso bastante feo, tenían un poco de miedo con tratar este tema de la ley por las implicancias que eso genera. La posición adventista siempre fue la ley de Moisés, la llamada ley de Moisés, esos libros que Dios le dio a Moisés que fueron puestos a un costado del arca, son parte del viejo pacto que Dios le da a su pueblo, son, como dice Pablo, ¿no?, esa ley o ese ayo que te lleva a Cristo. Entonces una vez que viene Cristo, todo queda abolido. Y lo que nos queda son los 10 mandamientos. Esa es la posición adventista tradicional hasta el día de hoy, ¿sí? Sin embargo, lo que van a venir a presentar estos 2 jóvenes es un poco diferente. Y Waggoner plantea de que en realidad Pablo se está refiriendo a que esta ley son los 10 mandamientos que nos llevan a Cristo, hasta que venga Cristo. Entonces, ¿cuál era el miedo? Bueno, pero si la ley es hasta que nos lleva a Cristo, entonces los 10 mandamientos están abolidos. Y nosotros somos la iglesia del sábado. Esas eran las conclusiones apresuradas que ellos sacaban, ¿sí? No significa que el tema nos lleve a eso. Y de hecho hay una cuestión que mencionaba Leandro, que es muy lógica, ¿no? Que el mundo evangélico quizás entiende mejor que el adventismo este tema. Porque si la ley de Gálatas es toda la ley y llega hasta Cristo, toda la ley queda abolida, incluso los 10 mandamientos. Acá hay un dicho, ¿no?, que dice, si la vas a hacer, hacela bien. Si está abolida toda. Pero el adventismo dijo, bueno, no, esta parte no nos gusta, esta sí, entonces esta la tomamos. Es como que vamos a seleccionar qué está abolido y qué no. ¿Sí? La ley de Moisés está toda abolida, pero no comemos cerdo. Pero damos el diezmo. ¿Nunca se preguntaron por qué? ¿Por qué algunas leyes sí, por qué otras no? ¿Qué es moral y qué es ceremonial? Claro, entonces es como que hay una confusión en esta postura del medio híbrida, postura adventista, que no tiene nadie más en el mundo cristiano.
que es rara. Entonces el tema viene a romper con esta postura y por eso el miedo que empiezan a tener los actores que están al mando, vamos a decir así, de los cargos jerárquicos en la iglesia, ¿no es cierto? Waggoner dice el 19 de octubre, ¿sí? En una de sus exposiciones, habla sobre Gálatas 3:17, y dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces empieza a tirar conceptos sobre la ley, ¿sí? Waggoner dice: la ley no empieza en el Sinaí, o sea, o empieza de una forma diferente y no quita lo que viene de antes, ¿sí? Viene como a romper con ese pensamiento, ¿no? De que a Moisés se le dieron instrucciones que eran solo para el pueblo judío y que llegaban hasta la cruz. Entonces, pero en la Biblia empezamos a encontrar que Abraham ya tenía también parte de estas leyes. Abraham recibe al sacerdote Melquisedec, le daba los diezmos, le da pan, le da vino. O sea, había muchas cosas, ¿no es cierto? O dice: guardó Abraham todos mis estatutos, mis mandamientos, mis leyes, mis ordenanzas. Entonces empezamos a ver como que esas cosas ya estaban, ¿no? Y alrededor de eso empieza a girar tanto la discusión como las conclusiones apresuradas, ¿no es cierto? Dice que, bueno, a continuación comparó el pacto hecho con Abraham con el segundo pacto. Esta implicación era que el pacto eterno era el mismo que la promesa del segundo pacto que Dios hizo con Abraham mediante Cristo. Porque esto de pacto viejo, pacto nuevo, o primer pacto, segundo pacto, nos trae como una confusión, ¿no es cierto? Es como que decir segundo pacto es como que hubiese venido a la existencia después del primero. Pero en realidad el punto central, que esto lo pueden leer en Patriarcas y Profetas en el capítulo de la ley y los pactos, un pacto siempre tiene que ser ratificado con sangre. Entonces, el pacto viejo fue ratificado con sangre en el mismo lugar donde se hizo, que fue en el monte Sinaí. Pero el pacto nuevo, que Waggoner enseña que viene desde siempre, fue ratificado con la sangre de Jesús en la cruz. Entonces se ratifica después, pero sin embargo tenía vigencia desde siempre. Ese es el detalle por el cual se le llama viejo y nuevo, o primero y segundo, pero no es... o por lo menos no explica una cuestión cronológica de que uno era primero y después viene el otro a reemplazarlo, ¿no es cierto? Sigue diciendo, ¿no es cierto? Después Waggoner habló también del capítulo 15 de Hechos y habló de Gálatas 2 y 3, ¿no es cierto? Ahí entre Gálatas 2, 3, Gálatas 5, ahí parte de eso viene el tema que la intención no es hablarlo hoy a la parte teológica, porque vamos a tener temas específicos en la semana donde Leandro va a tocar, o sea, ¿qué es el viejo pacto? ¿Qué es el nuevo pacto? A mí me toca también, Daniel, perdón, y a mí me toca hablar sobre qué es la ley, o sea, nos vamos a meter bien en el contenido de esa discusión. Ahora solamente es como que estamos contando los puntos fundamentales de esa discusión y la historia, ¿no? Nos vamos a concentrar en eso. Bueno, dice que Waggoner utilizó la alegoría de Sara y Agar, ¿no es cierto? Que también lo vamos a ver en el tema de los pactos en la vida de Abraham, que Pablo después cita, ¿no es cierto?, a Agar y a Sara como siendo el viejo y el nuevo pacto, demostrando que, o sea, Sara y Agar convivían en el mismo momento en la vida de Abraham, ¿no es cierto? El pastor Morrison empiezan a aparecer como nuevos actores, ¿no es cierto? Le señala a Waggoner que los adventistas siempre habían creído en la justificación por la fe y que eran hijos de la libre según la alegoría de Gálatas 4. O sea, como adventistas, si nos preguntan, ¿creemos en la justificación por la fe? Sí, claro, no somos salvos por obra, somos salvos por fe. O sea, ese concepto, ¿quién lo puede discutir? Pero en realidad el tema en sí es muchísimo más profundo que solamente eso, ¿no es cierto? ¿Cómo guardar la ley? ¿Cómo nos llega la ley? La ley son obras, la ley son promesas, está en el corazón, se escucha, tenemos que
nosotros tenemos que decir, bueno, tengo que guardar el sábado. Entonces, todas esas preguntas empiezan a surgir alrededor del tema de la justificación por la fe, ¿no es cierto? Creo que no hay nadie que vaya a discutir de que podemos ser salvos por algo que hagamos nosotros, ¿no es cierto? En eso está muy claro. El martes 23 de octubre se le asignó un tiempo de réplica a Uriah Smith, a Kilgore y a Morrison, quienes disertaron también sobre la ley en Gálatas. A mí, por lo menos en los años que tengo, 35, casi 30 dentro de la Iglesia Adventista, nunca me tocó vivir una situación así donde públicamente haya un debate doctrinal tan álgido, ¿no es cierto? Yo quizá viví más en una parte donde lo que se baja de arriba es y punto, ¿no es cierto? Y habrá sido muy incómodo porque la verdad, o sea, se veían como enemigos, o sea, no había ningún espíritu dispuesto a decir, bueno, a ver qué está diciendo. ¿Está en la Biblia lo que dice? O sea, ya mientras escuchaban, estaban pensando a ver qué voy a decir para masacrarlo, porque lo que está diciendo es del diablo, es una herejía, ¿no es cierto? Ese era el espíritu con que escuchaban a Waggoner y a Jones. Que también, a ver, vamos, nobleza obliga, ¿no es cierto? Waggoner y Jones en algunos momentos, por lo menos a mi forma de parecer, actuaron quizá de alguna forma un poco precipitada en cuanto a lo que conocemos como el modelo divino, ¿no es cierto? Quizás no conversando con los líderes primero, o sea, es como que quizás en ese tiempo era más sencillo largarte a enseñar algo y después, bueno, se veía a ver cómo lo conversábamos. Hoy en día te largas así y te agarran del pescuezo, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué estás diciendo? Quizás era una costumbre, ¿no es cierto? Pero por un tema de orden quizás y un tema de salud, hubiese sido mejor tratarlo de otra manera para que no se llegue al punto de que vamos a suponer que esto es Minneapolis, de acá para acá estaba, bueno, no tenían mucho, o sea, de Waggoner y Jones, y alguno que por ahí los empezaban a escuchar, y de este otro lado, o sea, casi toda la directiva de la iglesia queriéndolos apedrear, y la gente, como casi siempre, o sea, hablo de la gente en general, ¿no? Como si fuese una cosa muy abstracta, como generalizando, pero tampoco a veces se detiene bien en el estudio, en la Biblia, y es como que se confía en los líderes de una manera en el que, bueno, no, a ver, si todos estos pastores prominentes, si Uriah Smith, si todos estos pioneros, la verdad que lo están enseñando, ¿cómo yo le voy a creer a un par de pastores de 30, 35 años que están viniendo a decir algo diferente a lo que la iglesia cree hace 50 años? Entonces la gente también es como que sacaba sus conclusiones y el tema es que no sirvió el debate bíblico. No sirvió porque no generó nada en nadie, no hubo un cambio en nadie. Quizás quedó implantada la semilla en algunas personas, en pocas personas que fueron estudiando el tema, quizás se abrieron, pero son muy pocas de las que se tienen registro, que de hecho aparecen algunos nombres acá, pero yo no creo tener más de 5 o 6 nombres, que, bueno, más adelante quizás son un poquito más, pero es como que cuando la directiva va por un lado, ¿viste? La gente es como que tiende también a inclinarse, ¿no es cierto?, para ese lado. Entonces dijimos que se le da la oportunidad a estos 3 pastores, ¿no?, o hombres prominentes, Uriah Smith, Kilgore y Morrison, y el pastor Kilgore hizo aquel día ciertas declaraciones a las que después Elena de White se referiría en su sermón matinal del 24 de octubre en estos términos. Dice, si el hermano Kilgore hubiese estado caminando en estrecha unión con Dios, jamás hubiera recorrido el terreno por el que transitó ayer, ni hubiese hecho la afirmación que hizo en relación con el asunto del objeto de investigación. Dijo que a pesar de haber estado años manejando constantemente la palabra de Dios, no deben traer ninguna luz nueva ni presentar ningún argumento nuevo. O sea, esto era lo que planteaban. O sea, ya todo lo que tenemos es lo que Dios nos mandó, no me vengan con cosas raras, es lo que planteaba Kilgore, ¿no? Quien asimismo decía, no, yo estudio la Biblia desde hace años, ¿no? Entonces Elena es como que le escribe, ¿no? Y le dice, o sea, si tan confiado estás en tu conocimiento bíblico, estudia lo que están trayendo.
no digas que no hay que traer nada y cierres la puerta a cualquier investigación, ¿no es cierto? Dice, no obstante, no están dispuestos a dar razón de la esperanza que tienen debido a estar ausente cierto hombre. ¿Qué había pasado? ¿Se acuerdan que Butler se había enfermado y le había echado la culpa a Elena White? Bueno, entonces Butler no puede asistir a esta reunión, imagínense, todo el problema, toda la discusión, una pelea, dos bandos, una guerra, Elena en el medio mirando, a este con mal espíritu, aquellos dos que trataban de hablar no los escuchaban y el presidente no estaba. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los otros? El presidente no está, es una falta de respeto que ustedes vengan a presentar esto cuando el presidente no está. Es lo que empezaron a plantear, ¿no? Y de hecho, uno de ellos, ¿no es cierto?, que es Kilgore, afirma, ¿no? Dice, me niego a que se considere esta cuestión sin que, bueno, esté el pastor Butler, dice, si Wagoner hubiese estado enfermo, me hubiese opuesto igualmente. Dice, es un acto de cobardía. Y dice, nunca ha existido una oportunidad como la que ha tenido el doctor Wagoner. O sea, como diciendo, se le está dando una ventaja que los demás no tienen, ¿no? Fíjense en las minuciosidades políticas en las que estaban cayendo con tal de evitar de que se toque el tema, ¿no es cierto? Y dice, me preocupa otra cosa, la experiencia habida hace 16 años. El informe o el examen al pastor J.H. Wagoner, padre. O sea, se agarraban de eso, ¿no es cierto? Que Wagoner, padre, ya había venido con algo raro, Elena le había parado el carro, entonces todos le exigían a Elena, che, o sea, vos le paraste el carro al padre, ahora viene el hijo con lo mismo y no decís nada. O sea, ya ese tema ya lo dimos por cerrado. Ahora, primero, no era lo mismo, o sea, ni siquiera el contenido era exactamente igual, sino que el momento tampoco era el mismo. Ahora quizás sí estaban todos listos, por lo menos para poder estudiarlo, ¿no es cierto? Y el 24 de octubre, dice Ellen White, se dirigió a los delegados en relación con el intento del hermano Kilgore de aprobar una resolución en la asamblea que pusiera fin a la discusión de la ley en Gálatas. O sea, empezaron a querer hacer votaciones para dar por terminado todo, ¿no? Entonces Elena escribe, dice, y entonces tomar la posición de que debido a que el pastor Butler no estaba allí, no se debía abordar ese tema. Así que eso no viene de Dios. Alguien me dirá, sus oraciones y su discurso van por el camino del doctor Wagoner. Os quiero decir, mis hermanos, que no he tomado posición alguna, no he tenido conversación alguna con el doctor ni con ningún otro sobre este tema, y no estoy aún en disposición de decantarme. Si las posiciones del pastor Wagoner fueran incorrectas, ¿qué derecho tiene alguien para levantarse y decir lo que dijo ayer aquí? Si tenemos la verdad, se sostendrá. Es necesario que venga el pastor Butler a decirnos en qué consisten estas verdades que hemos manejado por años. Pastor Kilgore, quedé más que consternada de lo que pueda expresar cuando le oí hacer esa declaración y he perdido la confianza en usted. No sé si querés que te comente. Hay algo que me llama la atención, ¿no? O sea, la sierva de Dios a la que estaban buscando para que dé respuesta es la que los estaba invitando a que estudien la palabra. La sierva de Dios a la que le estaban pidiendo para que discierna y defina es la que los está invitando a ellos y los está colocando en una posición donde lo que define no es los contendientes. Esto no es una guerra entre Butler y Wagoner. Estudien abiertamente la palabra. A ver dónde llega. Veamos lo que dice el Señor de su palabra. No sé, Robert, si te encontrás como para hablar, porque hasta ahí te puedo colaborar. Creo que me recuperé. Tengo la voz al límite.
Voy a tratar de ir Déjame que yo lea y... más despacio. Dale. Bueno, dice que eso revela que hasta ese entonces Elena había sostenido la posición tradicional de Gálatas 3. O sea, el punto es que la luz no vino por ella. O sea, Dios no le reveló a ella el conocimiento doctrinal. Ella estaba como una espectadora y de verdad estaba mirando bastante, primeramente las formas en las que uno presentaban y en las que otros presentaban. Pero en su conocimiento, ella hasta ahora tenía la posición tradicional, ¿no es cierto? Como fue también a lo largo de toda su experiencia, que los pioneros estudiaban y arrancaban por ahí, por la palabra, no iban directo a la... Mira, te voy a pedir que me leas acá una cita Quédate cerca del micrófono. donde Elena va a hablar sobre lo que dijo Kilgore. Bueno, dice, cuando llegaron por la mañana a la reunión, me sorprendió oír al pastor Kilgore dar ese tipo de discurso que presentó ante una gran audiencia de creyentes e incrédulos. Un discurso que sabía que no podía venir directamente por el Espíritu del Señor. Como están hablando en la asamblea, ¿no? No sé. Hay gente que no es de la fe, ¿qué están haciendo? Me imagino, ¿no? Le siguió al pastor Smith, quien había hecho afirmaciones similares antes que el hermano Morrison iniciara su discurso. Todo esto estaba calculado para ganar las simpatías. Y yo sabía que no era según Dios, no era divino, sino humano. Y por primera vez comencé a pensar que al fin y al cabo, quizás no estábamos sosteniendo puntos de vista correctos sobre la ley en Gálatas, ya que la verdad no necesita un espíritu como ese para sostenerse. Tremendo, ¿no? Si bien ella consideraba los argumentos bíblicos, una de las principales cuestiones por la que ella por ahí empezó a decantar para uno de los lados era el espíritu. Estaba pesando los espíritus de cada uno de los que exponían. Había algunos que estaban tratando de presentar la Biblia y otros que lisa y llanamente querían impedirlo. Entonces ella, o sea, como se habrá dicho, acá algo hay. Porque generalmente, ¿quién es el que no quiere que si hay una luz, si hay palabra, llegue la gente? Es el enemigo. Y una oposición así tan cerrada era por lo menos raro, ¿no es cierto? Y vamos a leer ahora justamente lo contrario, el espíritu manifestado por Waggoner. Los que tienen el libro, página 61, ahí también me pueden ir siguiendo a mitad de página, dice, ¿cuál fue el espíritu manifestado por Waggoner en sus presentaciones? Elena de White dijo, insistí en la necesidad de que hubiera un espíritu correcto, que se manifestara un espíritu cristiano tal como el que demostró el pastor E.J. Waggoner en todas las presentaciones de sus puntos de vista. Acá, bueno, en este caso, Waggoner venía con toda la paz, ¿no es cierto? Él venía con la seguridad de que lo que le estaba enseñando era bíblico. Entonces, como que logró abstraerse de todos los ataques, de las críticas. Y mientras a él le dieran la oportunidad de poder hablar, él estaba contento. Después, una vez que la verdad es dada, cada uno iba a tener que ver qué curso de acción seguía, ¿no es cierto? Y seguían con esta cuestión de querer tomar votos, ¿no? Por medio de la política, tratar de cerrar la discusión. Y es lo que ahora dice William White. Sí, el hijo de Elena. Casi existe locura por la ortodoxia. En la reunión del seminario se propuso una resolución consistente en que no se presentara ninguna doctrina nueva hasta no haber sido adoptada por la Asociación General. Mi madre, Elena de White, y yo la sofocamos tras una intensa lucha. Están queriendo colocar las doctrinas, no un credo. Es tremendo, ¿no? Porque prácticamente, o sea, la Iglesia Adventista de sus inicios buscó separarse de lo que es el catolicismo, ¿no? Incluso hablando proféticamente. Y ahora estaban tomando una postura que era casi fundamental. O sea, si la Iglesia no lo cree, acá no se va a enseñar nada. O sea, no era, bueno, vení y estudiemos. O sea, si la Iglesia no lo adopta, no hay forma.
Y esto es terrible, ¿no? Vemos que se empieza a caminar por un camino que te deja fuera de la protección de Dios, como iglesia o como pueblo en general, ¿no es cierto? Despreciando la Biblia por sobre las opiniones del hombre. O sea, despreciando lo que diga la Escritura. Entonces, vemos que la justicia por la fe que presentó Waggoner estaba basado tanto en la comprensión correcta de la ley como de los pactos, ¿sí? Lo que nos lleva a entender que descontar o rechazar un elemento de estos tres temas, pactos, la ley y la justificación por la fe, sería distorsionar lo que es el mensaje de 1888. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día la bandera de 1888 está siendo izada por mucha gente. Ya es algo popular. ¿Sí? El tema es que no todos llegan a la comprensión correcta porque siempre falta alguno de los temas. O hay gente que solo habla de la justificación por la fe, comparando con lo que es las obras. Hay otros que por ahí llegan a entender el tema del pacto, pero es principalmente el tema de la ley, es el último que a la mayoría todavía le cuesta. Por ejemplo, ¿ustedes cuántos grupos más saben, por ejemplo, vamos a poner acá en Argentina, que estén haciendo lo que nosotros estamos haciendo ahora y en esta fecha? ¿Cuántos conocen? Eso significa que no hay una cantidad sustancial de personas que lo hayan comprendido. Porque el tema de la ley, o sea, te lleva a entender o que toda la ley está abolida o que toda la ley todavía sigue vigente, excepto los símbolos que nos llevan al Cordero, ¿no es cierto?, el sacrificio y las ofrendas. Y si todo lo demás sigue vigente, ahí es donde nos empezamos a preguntar. Las fiestas, el tema bien de toda la alimentación, animales puros, impuros, diezmos, ofrendas. Y ese era el miedo, ¿no es cierto? Era el miedo que había. Y dice, a ver, quiero ver quién escribe acá. Dice, veo la belleza de la verdad. Bueno, sí. Dice, veo la belleza de la verdad en la presentación de la justicia de Cristo en relación con la ley. Esto dice Elena después. Tal como el doctor la ha presentado ante nosotros, hablando de Waggoner. Exacto. Armoniza perfectamente con la luz que Dios ha tenido a bien darme a lo largo de mis años de mi experiencia. O sea, quizá ella en lo doctrinal tenía un concepto errado, pero en la forma en la que conocía a Dios estaba correcta. Y no nos ha pasado a muchos de nosotros, por ejemplo, hablando del tema de la divinidad. Quizás yo tuve una doctrina, que era la doctrina trinitaria durante toda la vida, pero yo cuando me ponía a orar, yo decía, o sea, Padre nuestro que estás en los cielos. Y yo, o sea, creía, por ejemplo, Juan 3:16, o sea, que envió a su Hijo unigénito al mundo. O sea, había un correcto conocimiento de Dios en lo práctico, porque es lo que la Biblia me daba, pero después cuando yo iba a definir mi doctrina, repetía conceptos que no eran los que en realidad yo estaba comprendiendo del Dios al cual conocía. Quizá a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo, ¿no? Y en este caso es lo que le pasaba a Elena con estos. Ella tenía una correcta comprensión de la justificación por la fe, aunque quizás en los temas doctrinales, tanto de la ley como de los pactos, había ido con todo el grueso del adventismo, ¿no es cierto? Que, a ver, esto no es una crítica ni es un juicio. En esos primeros 50 años del adventismo hubo muchísimas correcciones y no es ni para humillarse, justamente todo lo contrario, es rescatar ese espíritu de estudio y seguir avanzando en la verdad, y si hay algo que no va y el Señor lo está mostrando, lo corregimos, ¿no es cierto? Pero ahora parece que la iglesia en general había perdido un poco ese espíritu, ¿no? Entonces termina Minneapolis, termina 1888, sin más que eso, sin más de lo que pasó. Peleas, luchas, política,
Nadie se llevó nada, no hubo una conclusión, no hubo un verdadero debate. Cuando era presentada la palabra del otro lado, se trataba de impedir, se trataba de negar, se tiraban acusaciones del pasado, que a vos te enseñó tu papá, que es lo mismo. Entonces pasa el tiempo, sigue, la cuestión siempre estuvo ahí, siempre siguió ahí, pero bueno, cada uno por su lado, enseñando lo que quería. Llega el 90, 1890, y se va a repetir una nueva junta pastoral, ¿no es cierto? Pero antes de eso, hubo una lección de escuela sabática sobre la carta a los hebreos, y que fue una nueva oportunidad para educar a la membresía de la iglesia con respecto a lo que ya se había charlado o se había comenzado a charlar allá en Minneapolis, ¿no es cierto? En el 90. Se publicaron entre el 5 de octubre del 89 y el 21 de junio del 90. O sea, abarca final del 89 hacia el 90. El papá de Wagoner había empezado a escribir las lecciones, pero fallece. Poco después de haber comenzado, muere. Entonces la tarea ahora le es delegada a Wagoner hijo, ¿no es cierto? Y vos habías hecho mención a esta lección de escuela sabática y... está bien, pero habías hecho una pregunta que me quedó grabada, ¿no? Dijiste, me imagino cómo Uriah Smith y cómo Butler hubiesen abordado esta lección, ¿no? Y acá también la pregunta es la misma, porque se supone que toda la cúpula de la dirigencia estaba en contra del tema y ahora se presentaba una lección que tocaba el tema. Y fíjense cómo van a reaccionar diferentes personajes. Por ejemplo, Uriah Smith. Después de un mes de que había empezado esa lección, Smith publica en la Review and Herald una renuncia hacia lo que eran esas lecciones, o sea, se despega. Dice, respecto a las muchas preguntas que nos están escribiendo en relación con la nueva deriva teológica en las lecciones de escuela sabática, la Biblia es nuestra única regla de fe. No hay que suponer necesariamente que la Review apoye todo lo que esas lecciones puedan contener. No solo es el privilegio, sino la obligación de todos los que detecten que estas lecciones están en desacuerdo con las Escrituras, rechazarlas sin escrúpulos y sin reservas. O sea, el tipo no quiso llegar a estudiar. O sea, eran 5 o 6 meses, estudió el primer mes y él publicó, usando una de las revistas más importantes de la iglesia, publicó que eso estaba todo mal, que él renunciaba y los animaba a todos los que quisieran hacer lo mismo, que lo hagan. Y aparece otro actor que se llama Dan Jones, que era el secretario de la Conferencia General, que dice lo siguiente, ¿no? Dice, acaban de llegar las lecciones de escuela sabática y hay en ellas mucho de lo que no puedo apoyar acerca del tema del pacto. Así es que dimití como maestro de escuela sabática y dejé de asistir por 2 semanas. Caprichoso, así poquito, ¿no es cierto? Así van a hablar de lo que yo no quiero, yo renuncio y no voy a la iglesia. Así era el espíritu que seguían manifestando los que se oponían a este mensaje, ¿no es cierto? Bueno, mientras que en el 88 la asamblea había estado centrada más en la ley en Gálatas, ahora en el 90 se tocan más el tema de los pactos. Pero termina todo absolutamente igual, o sea, no llegan a ningún punto de nada. El tema es que a medida que empieza a pasar el tiempo, Elena es como que se empieza a involucrar un poco más. ¿Sí? Vimos que en la previa ella no se metía, no hablaba, no le respondía al presidente, pero ahora es como que empieza a meter un poco más de bocado, ¿no? Dice que Elena abogó por una discusión abierta e imparcial de esa cuestión del pacto por parte de los pastores. Expresó su desaprobación a la posición tradicional que presentó el pastor Porter.
O sea, ya había sido elegido alguien por parte de la iglesia que presentó una posición tradicional y hay alguien que Elena dice, mira, eso que estás diciendo, si es nuestra creencia, la verdad, no es lo que corresponde, ¿no? Sí, ahí te digo. Acá hay una cita larga, ¿no? Y llega el momento donde ahora, desde el cielo, se van a involucrar en el tema y van a hacer una revelación a Elena de White para que ella también empiece a tomar postura. Sí. Dice la sierva de Dios a Urias Smith, 8 de marzo de 1890. Anteanoche se me mostró que las evidencias en relación con los pactos eran claras y convincentes. Usted mismo, el hermano Dan Jones, el hermano Porter y otros están malgastando sus capacidades de investigación al intentar sostener una posición sobre los pactos distinta a la que ha presentado el hermano Wagner. Acá no hubo mucha tuti. Si hubiera recibido la verdadera luz que brilló, no habrían imitado ni seguido la misma forma de interpretar y tergiversar las escrituras que caracterizó a los judíos. ¿Qué los hizo tan celosos? ¿Por qué estaban pendientes de las palabras de Cristo? ¿Por qué los echaron espiando sus palabras para poder repetirlas, malinterpretarlas y tergiversarlas de forma que significaran lo que querían hacerlas significar sus mentes no santificadas? De esa forma engañaron al pueblo, suscitaron falsedades, manejaron aquellas cosas de forma que pudieran usarlas como medio para entenebrecer y confundir las mentes. El asunto del pacto es una cuestión clara y será recibida por toda mente sincera que esté libre de prejuicios. Pero fui llevada allí donde el Señor me dio una comprensión en este tema. Ustedes han vuelto la espalda a la clara luz, porque temían verse obligados a aceptar la cuestión de la ley en Gálatas. En cuanto a la ley en Gálatas, no me preocupa ni me ha preocupado nunca. Acá sí ya hay una postura totalmente tomada porque dice, me fue mostrado. Cuando ella dice me fue mostrado es porque tuvo una visión. O hay casos donde hasta un ángel se le ha aparecido y le ha hablado, ¿no es cierto? Y se le dice que el tema de los pactos es así como enseñaba Wagner. 79, estamos en la página 79. Y esto es una carta que le escribe Elena de White de forma personal a Uriah Smith, ¿sí? Todavía no llegó el punto en el que ella hace público esto, sino que por lo menos le habla primero a Uriah Smith. Y es dura, o sea, la carta es dura, le dice, ustedes están haciendo como hicieron los judíos con Jesús, ustedes no están queriendo escuchar. Ustedes no ven los argumentos, ustedes ven a Wagner y a John y están viendo por dónde van a entrar para ganar la pelea. Entonces dice que Elena advierte a Uriah Smith y le dice, si rechaza un rayo de luz por temor a tener que aceptar posiciones que no está dispuesto a recibir, esa luz se convierte para usted en tinieblas, de forma que si está en el error, sostendrá sinceramente que es la verdad. ¿Sí? Y eso es un principio que aplica para todo. O sea, si nosotros tenemos los argumentos, nos están mostrando los argumentos, pero concienzudamente rechazamos, se genera una tiniebla que nos va a después a oscurecer todo el panorama que viene más adelante. ¿Sí? Y el punto sigue siendo el mismo, el miedo que ellos tenían a cambiar su posición en cuanto a la ley, ¿no es cierto? El miedo que le tenían a las fiestas. O sea, lo podemos decir así, claro, ¿no? Hay otras cosas, pero obviamente lo principal es esto, ¿no es cierto? Le tenían alergia a las fiestas. Y creo que hasta el día de hoy todavía sigue pasando lo mismo. Yo creo que hay mucha gente que cuando ve, no sé, dice encuentro congreso de cabañas, encuentro de panes sin levadura, dice, uy, estos se deben dejar la barba, se deben vestir como judíos y deben hacer sacrificios, se comen el cordero, tocan la trompeta, o sea,
hay tanto prejuicio por ignorancia, por desconocimiento, y yo lo he tenido, yo lo tuve, ¿no es cierto? Hasta que uno empieza a entender de verdad cómo viene la mano, ¿no es cierto? Y la historia es fundamental para poder entenderlo, ¿no? Y bueno, hay una carta que Uriah Smith le escribe a Helena, que no la voy a leer toda, pero sí algunos puntos, ¿no? Donde, no, voy a comentarlo, dice, le achaca, por ejemplo, a Helena lo mismo que veníamos hablando. O sea, vos condenaste al padre de Wagoner y ahora decís que Wagoner hijo tiene razón. Y después fíjense lo que dice. Es mi parecer que después de la muerte del hermano Jaime White, la mayor calamidad que jamás nos haya acontecido fue que Wagoner publicó en Sing of the Time sus artículos sobre el libro de Gálatas. ¿Qué le está diciendo? La mayor calamidad es que haya muerto Jaime. ¿Por qué? Y porque Jaime te tenía cortita. Entonces, si Jaime decía que la ley es como nosotros la entendemos, nosotros como adventismo íbamos todos por el mismo lado. Ahora se murió Jaime y vos que antes iba con Jaime, ahora me le está dando la razón a Wagoner. Fíjense lo solapado, o sea, el ninguneo, el terrible ninguneo que le estaba haciendo a la sierva de Dios cuando ella le había dicho que el cielo le había mostrado. O sea, fíjense la gravedad, o sea, lo terrible de lo que el tipo está diciendo. O sea, él sabía de la inspiración, él sabía de las visiones, lo había vivido, sabía del ministerio profético. Y ahora, cuando no está de acuerdo, le empieza a decir, bueno, pero a vos se te murió tu esposo, quedaste sola. Es la típica, ¿no es cierto? Cuando alguien se va con quizá una verdad diferente, una de las primeras cosas de las que se habla es de la salud mental. Eso lo van a vivir en carne propia. Le escribe Helena a su hijo. Ahí sí te pido que me leas esta cita de acá. Todo lo que Helena le dice a William. Ahora no tengo ningún freno que poner. Me siento en perfecta libertad llamando luz a lo que es luz y tinieblas a lo que son tinieblas. Ayer le dije que creo en la posición sobre los pactos tal como la presento en el volumen 1. Sí, el volumen 1 es Patriarcas y Profetas. Si esa era la posición del doctor Wagoner, entonces tenía la verdad. Justo se da que para esa fecha, después del 88, Helena empieza a escribir todos estos volúmenes de, ¿cómo se llama? El total... La serie de controversia. La serie que consta de Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, el Deseado, Hechos de los Apóstoles y el Conflicto. Entonces yo les vuelvo a recomendar que lean el capítulo de Patriarcas, la ley y los pactos. Ella ahí lo explica de verdad como es, como lo había explicado Wagoner. Seguimos un poquito avanzando en la historia, ya casi queda poquito, ¿no es cierto? Bueno, Helena en esta reunión donde ella hace público, ¿se acuerdan de este pastor Dan Jones, que era el secretario? Se le había perdido a la reunión. Y en ese tiempo no era como que, bueno, ahora ya lo subimos a YouTube y lo podés ver, ¿no es cierto? Entonces el sábado de la tarde toma la palabra nuevamente en la capilla de la oficina y volvió a decir exactamente cuál era la posición que sostenía en aquel conflicto, ¿no es cierto? Y se refirió a esa visión o a esa revelación que le había sido dada, ¿no es cierto? Si querés lean lo que sigue, toda esta parte de acá. Página 83. Dice, la luz que vino anteanoche expuso una vez más claramente ante mí la influencia que he estado obrando y a dónde conduciría. Estáis recorriendo precisamente el mismo camino por el que anduvieron en los días de Cristo. Habéis conocido la experiencia de ellos, pero Dios nos libre.
Os habéis interpuesto directamente en el camino de Dios. La tierra tiene que ser alumbrada por su gloria. Y si permanecéis donde hoy estáis, podéis fácilmente decir que el Espíritu de Dios era el espíritu del diablo. No os aferréis al hermano Smith. Os digo en el nombre de Dios que no está en la luz. No ha estado en la luz desde Minneapolis. Permitid que la verdad de Dios venga a vuestros corazones. Abrid la puerta. Os digo ahora aquí ante Dios que el asunto de los pactos, tal como ha sido presentado, es la verdad. Esto lo dijo en público. Después de que le había escrito una carta, le dijo que si él rechazaba la luz se le iba a hacer todo tinieblas, o sea, no quiso escuchar. Entonces ahora se para, cuando están todos en una capilla, y dice esto públicamente. O sea, no lo escuchen, no lo sigan, está en tinieblas, ustedes están haciendo como los judíos, Dios nos libre, reaccionen. Eso es lo que ella está diciendo, ¿no es cierto? Y bueno, se dan bastantes, voy a pasar por encima estos detalles, ¿no es cierto?, sin leer tanto. Se dice, por ejemplo, tanto de Dan Jones como de Uriah Smith, es que empezaron a dudar de los testimonios. Cuando los testimonios, el peligro, ¿no? Cuando los testimonios dicen cosas que a nosotros no nos gustan, porque tenemos que reformar, ya sea nuestra vida o nuestras creencias, es muy típico que, bueno, pero algunas veces puede estar inspirada, otras no. La Biblia y solo la Biblia, que no está mal, pero la frase usada así como es usada, ¿no es cierto?, para desprestigiar los testimonios, es algo muy, muy grave, ¿no es cierto? Lo que sucede más tarde, 2 años después, en 1892, es que a Elena le dan un boleto para que se vaya directamente a Australia y Wagoner a Inglaterra, el mismo año. O sea, 2 años después, le dicen, bueno, nosotros, la conferencia general, te estamos pidiendo por favor que sos la persona más ubicada, vas a ir a abrir obra en Australia. Es el llamado que Dios te está haciendo. Y Elena dice claramente, con la edad que tengo y con el exceso de trabajo, no es la voluntad de Dios que yo vaya a Australia, pero si ustedes me están diciendo que yo tengo que ir, voy a ir. A Wagoner también se lo sacan de encima y lo mandan a Inglaterra. Y a partir de ahí empiezan a sacar lecciones de escuela sabática justamente para que ahora todo el mundo estudie la posición que ellos tenían contraria a los temas que habían presentado Wagoner y Jones. O sea, después de 1888, o sea, ya llegando casi al 92, la iglesia toma la escuela sabática, toma el control de la escuela sabática y empieza a publicar su posición, que es el rechazo a estos temas que habían venido de parte de Dios para la iglesia. Ustedes dirán, pero estamos en el canal de Tiempo de Reunión, o sea, ¿ustedes no traducían estas lecciones hasta hace poco? Sí. ¿Por qué? O sea, nosotros dijimos, bueno, queremos tener un material quizás diferente al que hace la iglesia adventista, queremos recordar las raíces de los pioneros, lo hicimos durante varios años, hasta que empezamos también a entender esta historia. Y llega un punto que, ¿qué es lo que uno piensa? Yo recuerdo que hicimos una lección que tradujimos una lección que trataba sobre la ley y los pactos, y me acuerdo que primero me tocó la parte de traducir y después de editar, y yo en el grupo que tenemos, los que estábamos trabajando en eso, digo, muchachos, o sea, todo lo que está acá, o sea, está todo mal, o sea, está todo contrario a la Biblia, o sea, ¿cómo vamos a publicar esto? Y bueno, o sea, decidimos, pues la otra opción era empezar a cambiarlo, tomar lo que estaba hecho pero ¿qué pasa? Nos iban a acusar de que, bueno, ustedes están distorsionando la palabra de los pioneros. Entonces llegó un punto en que la única solución o la idea que se dijo fue, vamos a escribir nosotros nuestros propios materiales, tomando todas las verdades que trajeron Wagoner y Jones
y tomando todas las cosas de los pioneros que estén bien, pero no podemos seguir publicitando una herramienta que usó en ese tiempo la iglesia para rechazar, para condenar, para perseguir la luz que había sido enviada del cielo. ¿Sí? Es un detalle muy importante. Todas las lecciones de 1888 para adelante contienen el rechazo al mensaje del tercer ángel, a la justificación por la fe, al tema de los pactos y de la ley. Todas, ¿sí? Es muy importante comprender esto. Y quiero terminar con dos citas que son palabras de Elena White sobre lo que ella sintió que sucedió en todo este tiempo, ¿no? 1888, 1890. Dice en la página 99, se resistió la luz que tenía que alumbrar toda la tierra con su gloria, y la acción de nuestros propios hermanos la ha mantenido en gran medida alejada del mundo. ¿Sí? La iglesia adventista había recibido el mensaje que tenía que alumbrar al mundo con la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Como había dicho Leandro, es su bien, es su carácter. Ustedes me dicen, pero ¿cómo ahora el tema del carácter? ¿No era los pactos, no era la ley? El tema de los pactos es simplemente la introducción a ver cómo Dios se relaciona con sus criaturas. ¿Sí? Es ver la relación de Dios con Israel. ¿Qué es lo que Dios les quiso enseñar a Israel? Y después, ¿qué terminó haciendo Israel durante toda la estadía en el desierto, durante toda la conquista de Canaán, sus esclavitudes, sus reyes? Es cómo Dios se comportó con su pueblo y qué es lo que Dios quería darles, qué es lo que por ahí termina dándoles porque les da lo que ellos quieren. ¿Sí? Todo el tema de los pactos nos abre conocer verdaderamente el carácter de Dios, cómo se relaciona el Creador con sus criaturas, ¿no? Y esta luz, lamentablemente, fue rechazada. Y si hacemos una breve analogía con el pueblo de Israel, así como los espías que habían ido a ver Canaán dudaron, no tuvieron fe, rechazaron las palabras de Dios que les había dicho, o sea, entren. Las avispas y los tábanos durante un año van a ir corriendo a toda la gente, ¿sí? La plaga va a ir corriendo a toda la gente y ustedes solamente tienen que subir y tomar la tierra. Y los espías dijeron, está lleno de gigantes, no le podemos ganar, no. 40 años dando vuelta en el desierto. Lo mismo se repite hoy con nuestra querida iglesia. Rechazó el mensaje que era la entrada a Canaán. Y todos estos años, hasta el día de hoy, más de 100 años, dando vueltas en el desierto. Dando vueltas en el desierto. ¿Hasta cuándo? Hasta que estos temas sean comprendidos y haya un grupo suficiente, que sabemos que por lo menos tienen que ser 144.000. Por lo menos. Que comprendan estos temas y que puedan alumbrar el mundo con la gloria de Dios. Y la última te voy a pedir sí que la leas vos por las dudas. Página 102, esta seguramente la habrán escuchado, y vamos a terminar con esto. Dice, en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifestaba en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. El exaltado Salvador
ha de aparecer en su obra eficaz como el Cordero inmolado, sentado en el trono, para dispensar las inapreciables bendiciones del pacto. Una vez que conocemos la historia, o sea, hay una decisión para tomar. Conocemos cuáles son los temas fundamentales, o sea, apenas los hemos descrito, pero por lo menos sabemos cuáles son. La justificación por la fe, con dos pilares fundamentales que son los pactos y la ley. La decisión que hay que tomar y la invitación que nosotros les hacemos es que se queden esta semana, porque vamos a tocar todos esos temas. Vamos a tocar exactamente lo que han enseñado en ese tiempo de parte de Dios, John C. Wagoner, que Elena después avaló porque el cielo así se lo dijo, en cuanto a los pactos, en cuanto a la ley, en cuanto a la justificación por la fe, para introducirnos también en el carácter de Dios y que podamos hacer esa obra, ¿sí? Que Dios haga en nosotros primeramente esa obra y que como resultado nuestras acciones sean poder alumbrar al mundo con estos temas, con estas verdades que son las que el mundo necesita para que el Espíritu sea derramado y Cristo venga. ¿Sí? Porque no va a suceder la venida de Cristo hasta que no suceda lo anterior, hasta que todo el mundo tenga el conocimiento de quién es Dios, de cómo es Dios, qué quiere hacer en nosotros y que finalmente lo pueda hacer. ¿Sí? Antes de eso no va a pasar nada. Todos tienen que tener su chance de oírlo. Y la palabra dice que si nosotros no lo hacemos, las piedras los van a hablar. Entonces ahí está la decisión. Yo quiero que por mí hable una piedra o quiero ser yo el que como en ese tiempo, o sea, fueron dos jóvenes como John C. Wagoner enfrentando a mucha gente de peso y conocimiento, pero con la seguridad de que estaban hablando con la palabra. Y eso es lo otro importante, es no simplemente repetir, bueno, lo dijeron John C. Wagoner, Elena también lo dijo. O sea, nosotros tenemos que tomar esos temas y hacerlos carne. Cuando yo me siente con alguien, poder explicar cuál es el pacto eterno de Dios. ¿Por qué viejo pacto? ¿Por qué nuevo pacto? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mí? ¿Cuál es la ley? O sea, ¿qué es la ley de Dios? La ley es el carácter de Dios. O sea, Dios entonces se comportó de una forma y parte de su carácter ahora está abolido. O sea, ¿cómo es? O sea, nosotros tenemos que poder llevar esa luz a la gente. Porque esa luz es el alimento espiritual necesario para la salvación de cada alma. Así que queda en cada uno de nosotros tomar esa decisión de poder, ahora que conocemos la historia, adquirir el conocimiento bíblico, ¿sí? De cada uno de esos temas que conforman al mensaje del tercer ángel. Sí, Ana. En el régimen alimenticio, donde la versión dice que es ahora el momento de tomar decisiones, es ahora el momento de hacer cambios, que todavía estamos en el tiempo de gracia. Y cuando nosotros vemos esa invitación me vino a la memoria esa cita que leí. No me acuerdo la página, pero lo leí la semana pasada. Es ahora el momento. No hay tiempo para perder, porque está en juego nuestra salvación. Así es, y es muy importante repetir también lo que Elena vio en estos jóvenes, que fue el espíritu en cómo se presentó, ¿no? Porque si tenemos la verdad pero la llevamos de mala forma, y yo por ahí me sumo a lo que decía Leandro, ¿no? Uno quizás tenía un pasado donde quizás pensaba de otra forma, ¿no? Que era a la fuerza, que era de prepo, que era atropellando, y eso al final te termina cerrando puertas, ¿no? Pero ¿qué es lo que la sierva de Dios vio en estos jóvenes cuando estuvieron bien encaminados? Que demostraban el amor de Cristo cuando llevaban ese mensaje. Que demostraban el amor de Cristo, que no entraban en guerrillas, que no entraban en debates, que no estaban hablando de los demás. No, porque yo soy dispensacionalista, como hoy nos gusta ponernos a nosotros nombres, ¿no es cierto? Yo soy anti esto, yo soy anti el otro, anti aquel, ¿no? Porque aquel cree tanto y vamos a destrozar a aquel porque no tiene la verdad. Si la verdad es tan linda y brilla por sí sola, que no es necesario ni siquiera comparar con los que están enseñando otra cosa, ¿no? Hablemos de cómo está escrito, que es suficiente alimento. Bueno, amén, ¿verdad? Vamos a finalizar orando, no sé, Robert, dale. Si nos querés dirigir la última oración, los invitamos para ponernos reverentes.
Amoroso Padre Celestial, mil gracias, Padre, 1.000.000 de gracias, o no nos alcanza para decir gracias por todo lo que nos das, por el privilegio también de estar en este momento de la historia. Sabemos que tus grandes hombres a través de la historia, si pudieran haber elegido un momento para vivir, seguramente sería este, porque es el momento crucial en donde todo el mundo tiene que poder conocerte para poder decidir. Y gracias porque también compartes con nosotros el privilegio, la tarea de poder darte a conocer, porque podrías hacerlo por tu propia cuenta, pero nos has dado ese trabajo y queremos pedirte que puedas obrar en nosotros, que puedas hacer las obras en nosotros, que puedas quitar todo orgullo, todo sentimiento de suficiencia propia para que seamos simplemente vasijas, que tú puedas llenarnos con lo que sea tu voluntad, ¿no? Amén. Que podamos tener el carácter de Cristo también para llevar cada palabra a aquellos que lo necesitan. Amén. Y te rogamos que nos des sabiduría, discernimiento en toda esta semana, Padre, para avanzar ahora, luego del conocimiento histórico, para avanzar en el conocimiento bíblico, Amén. Para poder conocer la persona divina de Jesús, para poder conocer ese regalo que nos das, que es ser justificado por la fe en Cristo, para poder conocer el pacto que has hecho desde Abraham, desde Adán, pasando por todos los patriarcas, y que es el mismo que hoy nos haces, y que podamos estar atentos a todas las falsedades, a todas las mentiras, y guiarnos siempre en tu palabra, que pueda ser un ancla firme en medio de un montón de vientos que hoy se ondean, que parecen hablar parecido, que parecen hablar bonito, pero que no están anclados en tu palabra. Ayúdanos, Padre, danos el poder, danos la fuerza, derrama tu espíritu sobre nosotros para que podamos avanzar. Obra a través de nosotros, Padre, no nos dejes que podamos hacer nada por nuestra propia cuenta. Te lo pedimos sin merecer nada, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.